Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Un día antes de su segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador dijo que ha cumplido con 96 de los 100 compromisos que hizo al llegar al poder. Muchas de estas promesas han sido posibles gracias al tsunami Morena, que llegó a ambas cámaras del Congreso para promover y en muchos casos aprobar los temas prioritarios del gobierno federal. ¿Qué asuntos quedan pendientes? ¿Cuáles serán prioritarios en el nuevo periodo ordinario de sesiones que arranca justo mañana? Veamos el contexto. Este 1 de septiembre de 2020 inicia el tercero y último año de la 64 legislatura en el Congreso de la Unión, aunque en el periodo extraordinario se aprobaron iniciativas consideradas prioritarias como las leyes secundarias del TEMEC y la modificación a la ley de adquisiciones para la compra de medicamentos en el extranjero. Debido a la pandemia, varias iniciativas se quedaron rezagadas. Según un reporte de Integralia Consultores, en la Cámara de Diputados hay 3.661 iniciativas pendientes y en la de senadores 2.780. Para este nuevo periodo se retoma la propuesta de reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así como la desaparición de fideicomisos públicos para destinar sus fondos a las personas afectadas por la pandemia y a programas sociales, y la reforma al sistema de pensiones, que propone aumentar el número de personas beneficiadas con pensión garantizada, es decir, la otorgada a trabajadores afiliados al IMSS sin recursos suficientes. Una reforma prioritaria para los legisladores de Morena y el Ejecutivo Federal es la modificación al artículo 108 constitucional para eliminar el fuero presidencial. Otro pendiente es la regulación de la cannabis. En abril pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una segunda prórroga para legislar en la materia que se vence en diciembre próximo. Los morenistas también buscan aprobar la propuesta de reducir el financiamiento público a partidos políticos y la enmienda para establecer el Congreso Digital. También se espera que sea abordada la reforma al Poder Judicial, las leyes secundarias en materia educativa y el paquete económico para el 2021. Las bancadas de oposición, por su parte, adelantaron que seguirán impulsando la aprobación de medidas para hacer frente a los efectos colaterales de la pandemia, entre ellos un ingreso único vital. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche. Lisa, ¿cómo ves el nuevo periodo ordinario de sesiones que empieza? Ya hay nuevos liderazgos también en ambas cámaras, muchas y muchos diputados y senadoras que no conocemos, ¿no? Que van a estar ahí dirigiendo ahora el Congreso de la Unión. Pero al margen de eso, ¿qué esperarías tú? ¿Cuál es tu lista de buenos, de cuál te gustaría ver que fuera la prioridad? Por ahí vimos hoy a la senadora Jesús con una planta de marihuana en el Senado. Efectivamente, pues todo el mundo sabe, la audiencia incluso, que Mm. uno de mis temas prioritarios es pasar la regulación de la cannabis, que hay que decir no es la segunda prórroga que le da la Suprema Corte de Justicia al Legislativo, sino la tercera. La primera se la dio porque no le dio tiempo, la segunda por el COVID y la tercera porque en el medio del COVID y que no le dio tiempo seguían sin poderlo sacar y no había habido periodo extraordinario para ese tema. Entonces, tienen hacia diciembre y hay mucho trabajo que hacer, y ahí el exhorto sería efectivamente para la bancada mayoritaria, porque si bien tienen un proyecto en el Senado que ya votaron en lo general, ese proyecto sigue siendo un proyecto que le deja mucho, que queda mucho a deber para la justicia social, sobre todo de las personas campesinas, cultivadoras y las comunidades más afectadas por la prohibición, y ahí lo que estaríamos buscando es que se reformen estos puntos para que no se vuelva una ley de comercialización de marihuana para empresas extranjeras, que además deje intocada la penalización en el Código Penal, de manera que las personas como tú o como yo podamos seguir siendo criminalizadas, no solo por la vía penal, sino también por la vía administrativa, porque si incumples la ley nueva, también habrá sanciones administrativas que van más allá de los 180,000 pesos por multas como fumar marihuana en el espacio público, una cosa que es simplemente una locura. Entonces, retomando a Jesús y retomando también pues la disposición de otras senadoras y de otros diputados y diputadas de la mayoría, pues ojalá puedan reformar esa minuta, hacer un proyecto de regulación de cannabis que realmente tenga perspectiva de justicia social y de derechos humanos, para que pues México pueda no solo transitar de la prohibición a la regulación, sino además beneficiar, como dice el lema del presidente, pues al primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la negociación del paquete económico y me preocupa también el tema de la responsabilidad hacendaria y la extinción de fideicomisos, Sí. que en su momento Mario Delgado había intentado operar de alguna manera en la Cámara de Diputados para solo extinguir cierta parte de la lista de los fideicomisos, salvando industrias prioritarias, Claro. como ya habíamos discutido en otra mesa, e incluso instituciones públicas de educación como el CIDE, que penden ahí de un hilo si se extinguen todos los Bien. fideicomisos. ¿Y qué otra cosa me preocupa? La ley de puertos, para otorgar atribuciones a la Secretaría de Marina para hacerse cargo justamente de la administración y la seguridad de puertos terrestres y marítimos. Bien. ¿Qué ves tú de prioritario, Eder? ¿Qué te preocupa? Como está siguiendo la línea de argumentación de Lisa, ¿qué te preocupa y qué te ocupa y qué te gusta? Pues a mí me gustaría Ujú. varios diputados, diputadas
quieren empujar lo que ya hemos hablado acá desde que inició mi participación aquí en Punto y Contrapunto, que es el reconocimiento al derecho al cuidado, que ahorita en el Sí, contexto pandémico se vuelve muy trascendental. Es necesario que nos cuestionemos quién cuida, a quién está cuidando, y cuando entendamos entonces que todo mundo necesitamos en todas nuestras etapas de la vida, necesitamos de cuidados, entonces el cuidado es un derecho universal y se tiene que reconocer, porque al reconocerlo se abre la puerta para una serie de políticas públicas que vayan más encaminadas a la dignidad humana y no tanto a volver, por ejemplo, temas como la salud, un negocio, o el hecho de recargar solo las tareas de cuidado en las mujeres como un rol impuesto históricamente. Entonces yo creo que estamos ante la posibilidad histórica, creo que es una necesidad dado la circunstancia que estamos viviendo ahorita de crisis humanitaria, y creo que es uno de los temas más importantes que podrían salir y que además está muy invisibilizado. Ha sido muy difícil que la gente, incluidos nuestros compañeros, compañeras legisladores, entiendan la importancia y lo trascendental que es esta agenda, porque es un viraje al modelo económico. Se cambian las prioridades de la sociedad en su conjunto y de la política pública. Y en ese sentido, algo que a mí me intriga mucho es conocer el paquete económico que se va a aprobar, sí, porque no puede ser el mismo de hace un año, dadas las condiciones y la claro, crisis económica y de salud que nos ha traído esta coyuntura. Pues tiene que ser otro el paquete económico claro. y tienen que ser las prioridades enfocadas hacia el sistema de salud. Bien. Lecona, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te gusta de este nuevo periodo ordinario? Bueno, primero lo que mencionabas, que empiezan a aparecer actores políticos que no estaban Ujú, ujú. necesariamente en la palestra antes de este periodo, y empezando por Eduardo Ramírez, que es el representante del partido que mejor representa la corrupción política en este país. Nada más y nada menos funcionario de Manuel Velasco, y pues ahí podemos jalar el hilo y ver o recordar las reunioncitas de Pío López Obrador con David León. Lo de Noroña, el intento que se hizo en las cámaras para adherir diputados y convertirse en la tercera fuerza y poder ocupar el Congreso, pues también exhibió mucho de lo que es un Congreso que yo siempre he dicho, pues está construido para ser una ventanilla de trámite, una oficialía de partes del gobierno en turno. Y así es como ha funcionado el Congreso en esta mal llamada cuarta transformación, de la misma forma que funcionaba en las legislaturas pasadas. Desde luego que de lo más relevante, y coincido obviamente con Lisa, es la regulación de cannabis. No podemos dejar de mencionar que Julio Menchaca, este impresentable presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, es quien tiene en su poder ese dictamen, que yo cada vez estoy más convencido que se escribió afuera y lejos del Congreso de la Unión, porque evidentemente tiene la mano de las transnacionales que quieren imponer el modelo que les conviene o que les funcionaría en el país. Por supuesto que el ingreso único vital, como también lo decía la nota, creo que es algo que la oposición, entre comillas, tendría que estar también reclamando, porque los efectos económicos de la Sí, pandemia, ya lo dijo el propio sí. secretario de Hacienda, pues van a ser terribles, van a ser catastróficos. Y por supuesto, finalizo con esta preocupación que tiene Elisa, que también tengo yo, que sobre la ley de puertos, donde a todas luces se trata de imponer la militarización Bien, del mar, así le llamamos a finales del año pasado, y probablemente vamos a ver este intentona ya hacia finales del periodo, porque no sé por qué le claro. encanta al Congreso de la Unión históricamente meter temas de militarización a finales del periodo Bien. legislativo de... Viri, ¿cuáles son tus temas prioritarios? ¿Quieres contestar también algunas de estas preocupaciones que tienen los compañeros de sociedad civil? Yo creo que rapidísimo, por que tenemos Ujú. poco tiempo, me gustaría como enfocar dos proyectos que están en el Senado de la República. Uno, bueno, por supuesto, su mención de la marihuana, pero otro es terapias de conversión, ¿no? Que es un tema que se tiene que discutir en el Pleno, porque ya pasó al Pleno, y pasar a la Cámara. Creo que sería importantísimo que pudiera pasar en este periodo, dado su avance. Y otro, un proyecto en materia de derechos sexuales, reproductivos, garantías de atención, que presentaron algunas senadoras y que está ya turnado a comisiones. Me parece que es un proyecto bastante ambicioso, pero también bastante importante, que va a poner sobre la mesa discusiones
que tanto esperamos, como la de la interrupción del embarazo, atención adecuada a la salud sexual, especialmente en las mujeres. Y me parece que pues, a mí me gustaría utilizar el espacio para resaltar esos dos proyectos. También creo que tenemos que adecuar, y me parece que así será, el paquete económico a la situación que vivimos de pandemia. Así es. Bueno, pues con esto concluimos desafortunadamente el debate esta noche porque ahí el tiempo vuela en televisión y principalmente en este espacio. Hacemos una pausa y regresar, nos despedimos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.